Abrimos este espacio con Nodo, con el Centro de Innovación de la Organización Mundial, con un objetivo. El objetivo es tratar de conocerte a ti, conocerte una persona que tiene bastante experiencia en logística, pero también como profesional, como persona. En este tiempo, entiendo que ya tienes más de 35 años de carrera en logística. Ahí tú me corriges, después tú nos comentas. Pero también me gustaría presentar a Jackson Rojo, especialista en logística, es un académico de logística con bastante experiencia en diferentes empresas, diferentes compañías, en empresas de Japón, y especialista también en temas de riesgo, en gestión de riesgo en logística. Me corregirá, me puedo equivocar, yo al revés, yo soy especialista en nada, pero sí muy interesado en conocerlos, en conocerte a ti, Guillermo, y a ver si podemos generar un espacio de conversación sincero, en confianza, que nos puedas contar de esos errores que de repente nos dan un poquito de vergüenza contarlo, pero justamente esos errores son los que nos permiten a nosotros crecer, nos permiten dar caminos de avanzada, y son errores que a la juventud, o ni siquiera a la juventud, sino que aquellos que están comenzando en negocios, en temas de logística, en emprendimiento, en generar innovación, eh, nos sirve mucho a todos. Así que muchas gracias por este tiempo que te estás tomando, Guillermo. Yo sé que estás bien ocupado. Justo hoy día también un día de cierre de mes. Estamos todos con bastante movimiento, pero yo creo que es muy, muy importante tener este tipo de espacio. Así que te agradezco, Guillermo. Corrígeme todo lo que quieras y me gustaría ver si tú también nos puedes comentar de quién es Guillermo en poquitas palabras, como tú quieras. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. La verdad me agrada mucho poder, como hemos hablado en espacios, de pronto no otros espacios, compartir con ustedes la experiencia. Yo soy una persona que me he educado, digamos, inicialmente como en el área de la informática, y lo hice más como hobby, más que como pensar que era mi profesión definitiva. Y posteriormente pues a eso, y ya laborando para un gran grupo como el Grupo Nutresa, pues me fui especializando en logística y logré pues la maestría en esto. Adicionalmente, en esa carrera profesional que he desarrollado en grupo, pues paralelamente me fui desarrollando como docente, ya con 22 años de experiencia en la docencia, en todas las ramas, diría yo, de la docencia: pregrado, posgrado y maestrías. He visto que el complemento de la docencia con el actuar del día a día es muy importante. Jackson ahora decía que la experiencia y la academia pues lo complementan a uno muy bien en ambos sentidos, tanto la experiencia laboral del día a día, de estar metido en el barro, de solucionar problemas. Llevarlo a la academia es muy importante, como lo que uno ve en la academia, traerlo a su experiencia laboral. Soy papá de 3 hijos, ya todos profesionales afortunadamente. Tengo un matrimonio muy bien constituido, 35 años también felizmente casado. Hoy ya pues con los hijos grandes casi que volví a la etapa del noviazgo con mi señora, en donde todavía nos celebramos los meses de novios, nos hacemos detalles por un cumpleaños, por alguna cosa. Entonces eso mantiene la relación como viva permanentemente. Esa es como mi experiencia. Y si quisieras que empiece a hablar como del tema de los fracasos probablemente o de las fallas que uno puede haber tenido en este desarrollo, también tengo, creo que varias para contar. Mira,
te cuento ahí que nosotros venimos conversando hace, yo creo que hace varios meses, 4 o 5 meses, sino en ciertas ocasiones, y no sabía que tú hacías docencia, por ejemplo, que habías hecho docencia, no sabía que tenías 3 hijos, creo que alguna vez por ahí lo conversamos, y que estás de noviazgo hoy día con tu esposa, así que muy interesante, muchas gracias por compartir. No, y yo quiero meter aquí la palabra porque ahorita, por ejemplo, cuando me presentaba Rodrigo Guillermo, te cuento que Rodrigo, padre, él dice que no es experto en nada. Rodrigo es un gran empresario chileno, un gran emprendedor, un gran coach y sobre todo que la viene rompiendo en Chile. Lo más muy importante de Rodrigo precisamente es eso, esa capacidad que tiene para crear empresa y ahí es donde precisamente para mí es un honor estar aquí con él hablando contigo. Y es allí donde también yo te quiero plantear una pregunta frente a ese conocimiento que estamos aquí diciendo. Eh, Desde tu percepción, ¿cuál es esa importancia estratégica que tú ves desde la logística para poder darle esa cadena de valor a Colcafé? Porque yo siento que, y yo creo que lo he manifestado mucho cuando lo decía, cuando tenía mi cargo administrativo en ESUMER o en las diferentes universidades donde he estado, esa logística muchas veces, o la más bien la logística que es estrategia, ¿cómo lo ves desde ese rol tan importante de lo que es hoy en día Colcafé? Pues yo creo que, como tú lo dices, la logística para las empresas se volvió una de las áreas estratégicas más importantes, de más valor, porque es el área que le permite, no exclusiva ni única, eso es una sinergia entre todas las áreas, mercadeo, producción, ventas, etcétera. Pero la logística es la que permite al final llevar el producto al cliente, ¿cierto? Entonces, cualquier organización hoy está enfocada en generar utilidades, rentabilidades, y creo que una frase que se volvió muy común hoy en los administrativos o en los CEOs de las compañías es, bueno, tenemos que hacer más con menos. Y creo que en la logística hay toda esa oportunidad de hacer más con menos, ¿cierto? Entonces, optimizar recursos, optimizar tiempos, optimizar las personas. Entonces, yo creo que la estrategia o la fortaleza que yo pues veo que le hemos inyectado a la organización es aprovechar todos esos factores, las fortalezas del talento humano, las fortalezas que tenemos como compañía, incluso pues también el músculo financiero que tiene el grupo para lograr hacer logística, digamos, de clase mundial. Yo lo diría que lo podría catalogar así, pues por nuestras mediciones y nuestros indicadores que tenemos, y estamos muy cerca a tener estándares de clase mundial, y porque de hecho la organización como tal se ha preocupado por eso, conseguir consultores que nos digan cuáles son los estándares internacionales y que nosotros cerremos esa brecha de alguna manera. Entonces, la logística para nosotros ha sido muy importante para poder atender 51 países en el mundo con nuestros productos, sacándolos desde nuestra sede aquí en Medellín. Y que seamos muy bien vistos y muy bien calificados por estos clientes de distintas geografías y de distintos pensamientos y todo eso. Y creo que participamos como parte de la organización en una serie de certificaciones que tenemos muy exigentes, 39 en total a nivel nacional e internacional, que todas están orientadas a atender a ese cliente con los gustos y los deseos que él quiere, y con las 4 condiciones que la logística siempre nos ha pedido, ¿cierto? Llegar a tiempo, llegar completo, llegar con calidad y llegar en las condiciones que el cliente lo requiere. Entonces nosotros eso no se nos sale de la mente, eso es lo que tenemos que como foco. Y lo trabajamos a nivel de todo mi equipo, digámoslo así, tratando de trabajar con un proceso de excelencia operacional que tenemos también implementado en la compañía. ¿Cuánto sabe de logística y de tiempo? Yo tengo, Jackson ahí hace una pregunta más profesional, más a la logística directo, pero yo me pregunto cómo tú, Guillermo, llegas a la logística. ¿Cómo llega? Tú dijiste, yo soy informático, ¿ah? Yo vengo de la informática o en eso estudiaste. ¿Y cómo se junta
para llegar a la logística y hoy día llevar más de 35 años en eso? ¿Ah? Ve, la vida le va dando una oportunidades, ¿cierto? Y uno no, pues, mi abuelo decía, me disculpan la frase, él decía, las oportunidades las pintan calvas, ¿cierto? Entonces uno las tiene que aprovechar. La verdad, mi orientación profesional desde que salí del colegio era ser ingeniero y empecé a estudiar ingeniería forestal. Pero como te dije antes, fui muy inquieto, entonces monté empresa, o sea, fui empresario. Tuve dos empresas antes pues, tuve dos empresas, ¿cierto? Y como tú me imagino, Rodrigo, es duro empezar una empresa, conseguir clientes, desarrollar el producto, etcétera. Entonces, esa dedicación a esa empresa, pues me fue alejando un poco de la parte académica de lo que estaba haciendo. Entonces, yo no considero que haya sido un fracaso, pero no terminé mi ingeniería forestal. Entonces, tuve un momento de corte porque por alguna razón de negociaciones y todas las cosas, que es parte de los errores que uno tiene, la falta de madurez para negociar, para hacer cosas en el mundo, si uno no se apoya en personas que lo saben hacer. Arranqué un segundo ciclo profesional de estudio, también orientado a la ingeniería y era la mecánica. Empecé a estudiar ingeniería mecánica. También iba pues... ¿Qué edad tenía en ese momento? Pues cuando yo salí de bachillerato estaba por el lado de los 18 años más o menos, que era como la edad en donde salíamos todos en ese momento en Colombia, pues por los ciclos que teníamos de estudio, ¿cierto? Y 18 digamos... años y ya habías hecho estas dos empresas No, yo empecé la universidad, inmediatamente empecé empresa, ¿cierto? O sea, empecé a estudiar y paralelamente empecé empresa, ¿cierto? Después vamos a entrar ahí. Listo, y después 4 o 5 semestres, o sea, 2 años de universidad, tuve el fracaso en la empresa, que no fue fracaso para mí, fue otra persona que fracasó, pero digamos que me arrastró en ese fracaso. Otra historia. Entonces, paré la universidad, o por lo menos la ingeniería forestal, y me pasé a la ingeniería mecánica. Y estando ahí, pues monté otra tercera empresa que se llama Matrimonio. Entonces, ya con la responsabilidad de un matrimonio, de una pareja que atender y todas las cosas, pues obviamente ya me tocó buscar como un empleo formal. Llegué a Colcafé porque uno de los socios que tuve en las empresas fue uno de los hijos de un administrativo de alto rango en Colcafé y me brindó la oportunidad de vincularme. Entré como operario raso a Colcafé, yo trabajaba como auxiliar de calidad y la pregunta que él me hizo, el papá de mi socio, ¿cierto? En ese momento me dijo, bueno, ¿y cuáles son las ambiciones que tenés en Colcafé? Creo que la pregunta la hacen a todo el mundo. ¿Y usted qué ambiciona en esta empresa? Y yo le dije a don Jaime, que se llamaba don Jaime, deme el puesto que usted quiera, barrendero, lo que sea, que yo demostraré que soy capaz de llegar alto. Y yo creo que si él lo estuviera vivo hoy, pues podría ir a decirle, don Jaime, usted ha visto que yo he llegado alto y ya soy el jefe de operaciones bajo techo, porque crecí pues con Colcafé y crecí desarrollándome y entonces empecé a hacer. Entonces ya cuando empecé a estudiar, cuando ya empecé a trabajar en Colcafé, pues efectivamente empecé con mi inquietud a demostrar cosas, y entonces fui teniendo ascensos en Colcafé, y una vez estando como jefe de producción, y ahí de que pronto un ajuste a lo que dijiste de los 35 años en logística, no son todos, porque 35 años laborales en Colcafé, pero tuve una parte que estuve en calidad, después estuve en producción, y pues por el conocimiento que había adquirido en calidad y mi inquietud en producción y cómo se manejan las cosas, en ese momento se estaba montando un ERP y fui seleccionado dentro de un equipo pues muy selecto de la organización para que hiciera parte de la implementación de ese ERP para la parte productiva. Entonces me fueron dando como herramientas y en un momento determinado la organización dijo, no, venga, usted está apto para ser la persona que pueda dirigir los almacenes. Pues realmente yo no llegué como jefe de almacenes, yo llegué como un asistente del área logística, sobre todo porque la persona que iba a ser el jefe venía del área de gestión humana y no tenía mucho conocimiento de la logística. Entonces yo por mi
mi operación sí conocía ya cómo se manejaba la logística en Colcafé, por lo menos el manejo de inventarios y de almacén y todas las cosas. Y de ahí en adelante ya empecé a hacer una carrera pues ya muy orientada a eso, porque la verdad me encarretó mucho la logística, me gustó mucho. Y entonces ya empecé a estudiar la especialización, ya me profesionalicé pues en ese tema. La verdad, pues en Colcafé me tuvieron mucha confianza y me asignaron muchos roles distintos a estos que le cuento, porque estando como asistente de la dirección logística, resultó una necesidad de una persona que administrara una planta del grupo, pero en otra parte, en otra región, Santa Marta. Y entonces yo me desplacé a Santa Marta alrededor de año y medio a ser el jefe de producción de la planta. Y bueno, todo esto me fue dando formación en ¿Y eso en qué edad? Disculpa que te interrumpa, pero... A ver, cuando yo me casé tenía 26 años y yo me casé inmediatamente empecé a trabajar en Colcafé, porque antes trabajaba en un almacencito de mi mamá, en un emprendimiento que tenía mi mamá. Bueno. Y desde los 26 años pues trabajo en Colcafé. Cuando me mandaron a Santa Marta, pudo haber sido, pues tenía algo así como 30, 31 años más o menos. Ahí me tocó interrumpir, en ese momento estaba estudiando la tecnología en sistemas, me tocó interrumpir, no, perdón, ya había terminado y había empezado la profesionalización en sistemas, me tocó interrumpirla y me fui para Santa Marta, y cuando regresé pues ya terminé de hacer mi carrera profesional en ingeniería, pero ya estaba dedicado a la logística, ¿cierto? Entonces, digamos, eso me dio un complemento y a eso con eso voy a empatar, que de pronto una pregunta que tenías, ¿cómo llegué a la docencia? Estando haciendo la especialización en logística, pues resultó que un docente me recomendó, porque había una materia que llamaba sistemas de información, entonces complementaba como esos dos elementos muy bien. El tema de ya conocer el tema de sistemas más la logística. Entonces, los sistemas de información logísticos empecé a dictarlos en una universidad a fuerza de pelear con el coordinador, que yo no quería ser docente, pero mi papá y mi mamá son de profesión docentes, entonces terminemos siendo docentes pues también como mi papá y mi mamá, y bueno, y ya hoy llevo 22, 23 años de docencia. Perfecto. ¿Y estás haciendo docencia de qué clase, de qué ramo, de qué...? Pues, Rodrigo, acabo de terminar un módulo en maestría en la Universidad de Medellín. Estoy en este momento dictando otro módulo de especialización en el Politécnico Colombiano. Y así, yo me he movido, pues, digamos que anteriormente me había dedicado mucho como al pregrado, pero ya también el tiempo y las cosas, pues, y también querer estar un poco más tranquilo en la casa. Me gustan más de pronto los cursos cortos, que un curso, pues, permanente de todo el semestre. Entonces, la especialización y la maestría le dan a uno esa ventaja, ¿cierto? O sea, estoy en el lugar indicado. Yo les dije, soy un aprendiz y estoy con dos docentes, dos profesores aquí. ¿No? Pero desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, y como lo dijo Jackson, yo pienso que cuando uno es emprendedor, aprende muchas cosas más de lo que a veces en la docencia se da. No, y Guillermo dice algo que a mí me encanta, porque pues yo tengo una historia muy parecida a la de Guillermo. Entonces me siento tan identificado porque yo también empecé como un asistente, ya siendo ingeniero electrónico, pero terminé trabajando con logística. Y la pregunta es muy enfatizada a ese proceso de transformación. Cuando tú me decías ese proceso de evolución a lo que ya eres como docente, porque no me voy a aguantar esa consulta. Eh, Guillermo, y ahora que ya tienes toda esa experiencia, que estás interactuando inclusive ya con posgrados, que pues es un nivel mucho más elevado, ¿qué es lo que tú nos podrías decir aquí en este momento que más te apasiona de esa docencia? ¿Qué es lo que más te marca de transferir ese conocimiento como lo haces, con el carisma que sé que tienes? Y ahí quisiera que nos dijeras tu experiencia, cómo te sientes al momento de ya ser docente y transferir todo ese conocimiento. Yo creo que ahora les decía que lo que me ha parecido muy ganador de ser docente es poder transmitirles eso que aprendo de las lecturas, del compartir con otras personas que ya están en el medio, porque sobre todo cuando uno ya está en este grado de dictar en especialización y maestría, está trabajando con personas que ya hacen lo que uno hace, ¿cierto?
Entonces, compartir experiencias, compartir ideas, si bien uno muchas veces también transmite cosas nuevas para ellos, a veces ellos le pueden refutar o le pueden complementar ideas que uno no tiene. Entonces, eso para mí ha sido muy ganador, el estar muy actualizado. La docencia le permite a uno esa posibilidad de estar muy actualizado. Yo lo digo mucho en mis clases y es, uno como docente trata de mostrar lo top que hay en el mercado sobre el tema que uno está dictando, que eso no se puede llevar a la realidad de las empresas por economía, pues por costos o por muchas cosas. Entonces, uno dicta, y yo le hago claridad a la gente, venga, esto es lo que se supone que es el top de lo que tenemos en sistemas de información o en equipos de movilización o en administración de un centro de distribución. Pero no, cuando usted llegue a la industria probablemente se va a chocar porque no, ¿y cómo así? Aquí yo no puedo tener un RFID, ¿no? Porque no hay dinero para comprarlo, para implementarlo. Y yo no puedo tener aquí una máquina, un traselevador, ¿no? Porque es que el recurso económico no alcanza, ¿cierto? Entonces, son esas cosas, uno conoce desde la academia lo máximo, lo mejor que existe en el mercado, pero no se puede implementar siempre. Pero hay que tratar de tener esa mentalidad abierta de adaptabilidad. Si no tengo esto, ¿cómo lo hago, cierto? Estás pisando el día a día, la realidad, el ahora. A mí me pasa algo y yo en todas partes lo digo, en la Organización Mundial les comento, porque yo hoy día estoy en la logística, pero me siento siempre un aprendiz de logística, porque no conozco, sino que conozco mucho desde la experiencia de lo que hemos experimentado. Pero sí, a mí me gusta y me atrae mucho lo que es innovación, el innovar, el generar nuevo. Y ahí aprovecho de pasar que para muchos se utiliza el concepto de innovación, pero innovar tiene que ver con la creatividad, ¿cierto? Que es lo que somos todos, es por esencia el ser humano, más el emprendimiento, más que es llevar a cabo. O sea, lo creativo sin emprender no es innovación, o sea, algo muy bueno, pero que no se utiliza, que no se lleva a la práctica. Por lo tanto, tiene que tener esa habilidad y esos conceptos. Entonces, y me interesa mucho de lo que tú decías. Tuve 2 emprendimientos, 3, el último que todavía el que ha durado más, pero ¿qué encuentras tú que al haber realizado estos 2 emprendimientos anteriores, estos fracasos que tú dices, que finalmente para mí un fracaso es parte de una gran riqueza que lleva contigo? Entonces, ¿cómo ha sido para ti luego en tu vida, en tu carrera, en esto que tú comentas, el haber emprendido? Yo pienso, Rodrigo, y lo dije tal vez que no los considero fracasos, el hecho de no haber podido seguir con mis emprendimientos. Primero porque en realidad mis emprendimientos los considero muy bonitos y también fueron creciendo día a día, sino que ese crecimiento me llegó a asociarme con otras personas precisamente por el desarrollo que yo tenía, y en esa sociedad fue donde de pronto hubo un fracaso, ¿cierto? Y es esa experiencia que le falta a uno para tener claridad, cómo negociar con alguien, cómo dejar claros los objetivos, cómo dejar claros los documentos de una sociedad, que eso después no, en cualquier momento que se desbarate, pues no termine con esa ilusión y con eso. Estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, en algún momento yo fui coordinador pues, de una materia en una universidad o de una tecnología. También, dentro de todos estos roles de la docencia, fui coordinador de una tecnología. Y entonces alguna vez me dijeron, venga, es que tiene que montar la materia de emprendimiento. Y yo hacía la crítica, es que yo creo que emprender no se le enseña a nadie. O sea, el emprendimiento es natural de la persona. O sea, la persona la que crea tiene como esa chispa de crear. Entonces, yo le puedo dar técnicas y tecnología y todas las cosas, pero el emprendedor es innato. O sea, puede que haya cosas que le despierten esa inquietud por el emprendimiento, pero eso es innato. Y yo lo vivo aquí en mi organización. Te contaba que aquí hay un proceso precisamente de innovación, un programa en donde a la gente se invita a innovar. Y cuando tú ves
mes a mes que salen los innovadores del mes, porque todos los meses lo sacan en una cartelera, en un periódico, en fin. Son muy repetitivos los que están saliendo ahí o los que estamos saliendo ahí. Entonces, de 800 personas, casi siempre son 40 o 30 que están ahí innovando, porque, vuelvo y digo, eso es parte como de la naturaleza de la persona. Eso enseñarle a alguien a ser innovador, creo, mi concepto es que no es así. Y tiene los dos componentes, ¿cierto? La creatividad y también la observación. A mí alguna vez me decía, vení, y entonces me hice una entrevista precisamente para la revista una de la compañía, y usted, ¿cómo se considera innovador? Y yo, no, yo simplemente soy muy observador, y yo cuando veo que hay un problema repetitivo, pues trato de mirar cómo solucionar el problema repetitivo. Y eso es lo que me ha llevado a mí a proponer muchas ideas probablemente innovadoras en la organización, ¿cierto? Que ya cambia de ser emprendedor, que es montar una empresa, tratar de salir adelante con esa empresa, irla madurando poco a poco, ¿cierto? Y hacer el emprendedor, pues, o a generar ideas innovadoras. Entonces yo creo que ideas sí podemos tener muchos, pero a veces también falta esa parte de la observación de las personas. Pasan por encima de los problemas, ¿no? Pues, Exacto. te voy a contar un caso reciente y que tiene que ver Dale. con parte con el reto que yo tengo. Y es que nosotros aquí tenemos un programa que se llama caminatas gerenciales. Y consiste en que la parte administrativa gerencial, un gerente de alguna de las áreas o algo, camina con uno por sus procesos para detectar problemas o cosas, ¿cierto? Y en una de esas caminatas, en uno de mis procesos, pues yo encontré que había como una falla permanente en el proceso, y era que se les caía un equipo de movilización desde una montacarga. Ya llevamos como 5 o 6 equipos, pues yo cada rato llamaba la atención, pero ¿por qué se cayó? ¿Por qué no tiene la precaución? Eso tiene procedimiento, bueno, tiene unas cosas, pues no, realmente no había ido, digamos, al sitio a verlo. Y en esa sola caminata, yo dije, pero venga, es que la solución a esto es tan sencillo, ¿por qué no poner una barrera para que el equipo no se caiga de la mula? Pues, y las mulas tienen donde anclar, entonces sí hacer una barrera metálica, entonces ya llega el equipo y ¡pum!, ahí se frena, ya no se les volvió a caer. Pues una cosa tan sencilla, y por ahí han pasado ingenieros, han pasado muchas cosas, no lo han visto, no lo habían visto. Venga, ¿cómo solucionamos este problema? ¿Sí me entiende? Entonces, pues a eso me refiero. Una mula, la mula solo para... Pues la mula es una tractomula para nosotros, le decimos aquí mula. Un tractocamión, Rodrigo. Es más como un tractocamión. Camión. Ah, Sí. perfecto. En Colombia le dice tractomula, pero es un tractocamión. Así es. Ok. Eso es lo más Bueno, importante. y ahí a propósito con eso, no sé si Jackson te gustaría comentar, pero en el Centro de Innovación de la Organización Mundial estamos levantando desafíos y justamente tú, Guillermo, con Colcafé, con esta empresa del grupo Nutresa, levantaron un desafío y que nos tiene al Centro de Innovación con una tarea, ir a buscar estas soluciones, estas diferentes soluciones, conocer diferentes propuestas de solución para este desafío. No sé si quieres contarme un poquito, Guillermo, de este desafío que hoy día tenemos en el Centro de Innovación. Claro. A ver, Jackson, Rodrigo, pues ha estado conversando mucho con eso. Sobre el respecto. Nosotros, dentro de mi operación, pues yo ya soy jefe de operaciones bajo techo, quiere decir que a mi cargo está todo el tema de almacenamiento. Entonces, Rodrigo me preguntaba qué reto tenemos y yo le dije, pues hombre, yo en producto terminado creo que tenemos cosas muy avanzadas, muy modernas, en materiales de empaque hemos ido adaptando también las recepciones, le hemos implementado, pero sí tengo unos retos en el tema de la recepción de materias primas y en el cargue de un producto terminado específico, que es un extracto de café. ¿Cuál es el reto? Es que hoy la norma dice que las personas no deberían cargar más de 25 kilos y esos dos productos están por encima, muy por encima de ese peso. Entonces, el café lo recibimos por estándares nacionales e internacionales incluso de 62.5 y 70 kilos. Eso lo tiene que cargar una persona. Y el extracto, no hemos encontrado una solución mecánica, pues, o digamos que soluciones mecánicas sí ha habido, pero
pero digamos que son demasiado costosas y la organización todavía no está en capacidad de hacer esa implementación, lo que les decía ahora, o sea, tecnología hay, pero probablemente no se ha podido meter en eso. Es que la caneca pesa 200 kilos y la tiene que trasladar una persona, digamos, rodada por el piso, pero bueno, eso genera retrasos en la operación. Entonces son como los procesos más manuales y más antiguos que tenemos nosotros y a los cuales no les hemos encontrado una solución, que insisto, tecnológicamente sí conocemos desarrollos de eso, pero por el costo de esa implementación, pues todavía no ha sido posible implementarla. Entonces mi reto es, venga, ¿será que hay otra intermedia que evite que las personas carguen el producto y que la implementación tecnológica no sea tan costosa, que pueda mezclar ambos procesos? O, pues, y si es una tecnológica también, ¿cuál será ese costo-beneficio? Yo quiero decir algo ahí y en esa parte, discúlpame de pronto, yo creo que, no sé, y yo que además que te lo he dicho mucho, Rodrigo, y yo creo que dejarlo acá como, yo creo que ese es el objetivo de Nodo, que con ese desafío que tú tienes, nosotros podamos darle un impacto a tu empresa, pero no solo a tu empresa, sino que ese impacto que tú estás testificando, que tú puedas ver, sea un impacto para una comunidad mucho más amplia y lo que puede representar no fue el grupo Nutresa, por ejemplo, en Colombia y para todos los países donde exporta. Yo te puedo decir que desde la experticia, uno, inmediatamente tú me lo estás diciendo, yo pensé en algo y Rodrigo además que lo pensó. Pero la idea es precisamente eso, la idea es precisamente, y qué bueno que nos lo cuentas, porque ese es el rol de Node, poder brindarles a ustedes muchas soluciones desde la experiencia. Y yo creo que todo eso es trabajo en equipo. No sé qué opina Rodrigo, pero eso yo creo que la hace parte y lo más bonito de Node es eso, que desde el Sí. trabajo en equipo, porque yo soy de los que digo que no solo, o más bien nadie tiene la palabra cierta y sobre todo en el tema logístico y en el tema de innovación, el encontrar soluciones que se acomoden más a lo que de pronto a futuro requiere Colcafé puede ser la mejor alternativa para lo que de pronto tú puedes necesitar para tu organización, Guillermo. Tú acabas de decir algo, Jackson, que me parece muy importante, que yo lo defiendo pues a capa y espada, y es que de hecho tengo en una de mis presentaciones una frase que dice que la logística es un arte, ¿cierto? Y por qué me gusta mucho esa palabrita de que es el arte, es porque pues, todas las obras del artista son únicas e irrepetibles. Y entonces ahí relaciono yo el hecho de que yo no puedo coger un centro de distribución y copiarlo a otro, porque eso no es fácil, porque la gente, porque los equipos, porque los espacios son distintos. Entonces, puede que yo tenga algunas cosas que pueda definir como estándares, ¿cierto? Pero no copiar en la logística los procesos exactamente iguales es posible por muchas circunstancias. Entonces, señor. Perdón, Guillermo, dale, me Y entusiasmo. entonces ahí es donde yo digo que esa frase de que la logística es un arte me gusta precisamente por eso, porque los que desarrollamos logística, pues creamos nuestra propia, o le trasladamos nuestro propio ADN al proceso, y ese proceso, mientras uno esté en cabeza de uno, es como el criterio que uno tiene, ¿cierto? Llegará otro que dice, hombre, no, aquí estaban equivocados, esto hay que hacerlo de esta otra manera, pero uno casi que adapta todos sus procesos y eso lo digo yo mucho también. Cada que usted llegue a un proceso lo va a encontrar tal cual la persona anterior lo quería hacer, lo vio que eso era la mejor oportunidad. Y ahí hay algunas cosas que un poco lo que comentaba Jackson, el cómo abordas un problema. Finalmente los problemas, los dolores son los mismos. El dolor tú lo comentaste, de el costo-beneficio que tiene implementar una solución, el ir demorarnos más para entregar un producto o impactar en las personas, en la capacidad de inclusive poder hacer daño a una persona, pero la forma de resolver son distintas, y que es lo que tú comentabas. Pero ahí hay algo súper interesante, que es lo que buscamos también en el Centro de Innovación, que es compartir las experiencias. O sea, compartir la experiencia de cómo ustedes están resolviendo, en qué se han equivocado, y qué no les ha resultado,
o qué sí ha resultado, pero ha sido muy costoso? Por ejemplo, tú me comentaste algunos casos, Guillermo, que cómo han tratado de resolver. No sé si se entendió un poco el problema. El problema que ustedes tienen hoy día es, yo lo he graficado en dos puntos, y si me corrige si estoy mal. Uno es en cargas de sacos de café y el otro es cargas de tambores de café. Son tambores de 200 kilos que son los que toman y ponen en los camiones para exportar a diferentes países, a los 51 países que tú comentabas del mundo. Entonces, ahí hay un problema en cómo se manipula esa carga, en cómo se hace de una forma más eficiente, en cómo se hace con menos daños esa carga. Y tú me comentaste de algunos casos cómo ustedes han ido resolviendo, Guillermo, o probando diferentes soluciones. Sí, yo creo que uno, para llegar a una solución, digamos, ideal, tiene que cometer muchos errores. Yo creo que aquí hay mucho de prueba y error, ¿cierto? Probemos esto, si no nos funciona, pues hay que cambiar. Lo que pasa es que a eso hay que meterle, pues, como obviamente metodologías, no es simplemente prueba y error. Yo insisto que nosotros, o por lo menos mi filosofía para solucionar alguna dificultad que tengo en mis operaciones y que me ha funcionado muy bien, es primero analizar, primero detectar y controlar qué es lo que nos está generando dificultades. Entonces, ¿a qué atacamos nosotros? Eso que nos está generando un problema permanente, o sea, cuando tenemos retrasos en los vehículos, cuando tenemos averías en la mercancía, cuando tenemos acumulación de mercancías y no nos dejan trabajar. Entonces, a eso es a lo que le ponemos, digamos, foco inicialmente. No, cuando uno pone foco no llega a la solución inmediata definitiva, sino que ahí es donde digo yo, hay que hacer prueba y error, probablemente con análisis hay que llegar y decir, venga, ¿qué es lo que? Y aplicar cualquiera de los métodos de análisis de causa, ¿cierto? Entonces el Ishikawa o el 5 por qué, o el 5W1H, en fin, cualquiera de esos métodos le pueden ayudar a uno o un análisis de fallo de problema, le pueden ayudar a uno a generar como a encontrar el problema real de lo que uno tiene, ¿cierto? Y cuando uno ya tiene descubierto el problema, pues también puede encontrar posibles soluciones, pero la solución que uno implementa inicialmente no es la definitiva, la primera vez. Algunas veces sí, otras veces no. Entonces yo creo que hay un método de ir mejorando y de mejora continua que nos va llevando como a encontrar soluciones definitivas. Yo diría que esa es la situación. El problema que yo planteé es precisamente eso. Ya hemos solucionado muchos problemas para esa carga, adaptándonos a la norma, pero no hemos logrado pues la solución definitiva. Por eso, desde Nodo y desde la ciudad y desde este tema de plataformas logísticas, pues nos pueden brindar nuevos puntos de vista que ayuden a solucionar o a mejorar. Probablemente tampoco será la solución definitiva, pero sí a mejorar esos procesos, agilizarlos. Guillermo, yo sé que estás con súper poco tiempo, especialmente en este fin de mes que estamos terminando cuando estamos grabando esto, pero solo para ir cerrando en estos 5 minutos que nos quedan, ustedes, dos cosas, a ver si estás de acuerdo también tú Jackson. Uno es que tú podrías decirnos que ha sido como el principal error que has cometido, como el que tú quieras, desde ahí hasta, o el principal aprendizaje, digamos, de esa manera, y cómo ha sido resolver ese error en adelante, o que ha observado, también puede ser ahí, que nos puedas compartir de experiencia, Guillermo. Sí, a ver. Puede ser en este mismo caso de que están revisando No, yo te voy a contar otro. Yo te voy a contar un error. Yo pienso que para mí los errores muchas veces son causados por falta del conocimiento claro de un proceso, ¿cierto? O de la falta de información clara. Entonces, yo te dije, mis experiencias como emprendedor me sirvieron precisamente para entender ahí que hay cosas que uno tiene que
apoyarse en los demás. Uno solo no puede, así quiera ser el emprendedor, uno solo no puede solucionar sus problemas ni montar empresa solo, o sea, uno necesita apoyo. O sea, tú decías ahora, Rodrigo, estoy en el área de la logística, pues no sé de logística y me imagino que eso te ha llevado a que te has apoyado con personas que sí están en la logística. Entonces, de ese aprendizaje que yo tuve en mis emprendimientos, creo que los he aplicado aquí en la empresa y yo consulto mucho antes de... Pero recientemente, lo cuento pues sin ninguna tapujo, como decimos aquí, a mí me dieron una información sobre un proceso que iba a empezar nuevo. Entonces, yo desarrollé un proyecto para atender ese proyecto, ese proceso nuevo, ¿cierto? De hecho, conociendo un poco la variabilidad que tiene la compañía y que siempre se queda a veces corto en esas proyecciones, pues precisamente porque nosotros, la calidad, el cumplimiento, nuestros procesos nos han acompañado con los clientes, entonces los clientes al final multiplican sus necesidades. Entonces, el error que, digamos, tenía es que no me dieron la información completa. Entonces, yo diseñé el proceso para eso que me dieron inicialmente y pedí un dinero importante para hacer una solución. Me la aprobaron, la montamos y todas las cosas. Y en menos de 6 meses ese proyecto se quedó cortico, ¿cierto? Y entonces, pues me tocó volver a replantear el proyecto, multiplicándolo casi que por 3. Wow. Y entonces, claro, obviamente llegó pues la crítica de la alta gerencia, venga, ¿cómo así? Si usted lleva menos de 6 meses, ¿usted por qué no calculó esto? Pues uno tiene que asumir la responsabilidad de que de pronto no profundizó más en cuál es la visión que se tiene con esos procesos a veces, y entonces no conocer esa información clara y de futuro y todo eso, no muy cortoplacista, lo hace llevar a uno a buscar una solución para ese momento y no para el futuro, ¿cierto? Perdón, dale. Y otro que es muy parecido es, yo tuve, pues, o tenemos en este momento una necesidad de almacenamiento que se nos copó el almacenamiento completo. Entonces yo hice un proyecto de almacenamiento y ya lo tenía diseñado, valorado y todas esas cosas. Y ahí fue el presidente mismo que me dijo, venga, y esto le soluciona el 100% de su problema de almacenamiento, ¿por cuánto tiempo? Y yo le dije, la verdad, solamente lo analicé para la solución temporal. No lo analicé para 2 años o 3 años, nada. Entonces ahí me dijo, venga, no, piense. Entonces me hizo replantear el proyecto. Hoy lo tenemos planteado al 2032. ¿Cuánta necesidad tenemos de almacenamiento para el 2032? Y cambiaron pues sustancialmente. El proyecto inicial sigue estando ahí como parte de esa solución, pero ya con una magnitud mucho más amplia, ¿cierto? O sea, está con una mirada de más lejos, pero con un MVP en la práctica, con un mínimo viable de esa solución, ¿no? Sí, señor, así es. Buenísimo. Guillermo, no te queremos tomar mucho más tiempo. Yo me quedaría mucho más a tomar el café con Col Café. No los vi tomando, yo sí estuve tomando el café. Sí, a mí se me quedó mi café, pero igual como un café, muchas gracias por tu apertura, Guillermo. No, a ustedes por invitarme, por escucharme, pues a mí la verdad a veces estas cosas de contar lo que uno ha hecho en la vida me gusta, me apasiona, poder, pues, y me hace sentir orgulloso. Como dice Jackson, hombre, uno tiene una carrera que a veces va mostrando, va viendo que es creciente y sí, pues son puntos de satisfacción para uno, ¿cierto? Recientemente, pues mis hijos me han visto dictar clases por el tema de la pandemia, donde tuve que dictar clases virtuales y bueno, y muchas circunstancias que se presentan a veces en las ciudades de que yo dicte clases virtuales desde la casa. Y recientemente, pues yo no sé si es a nivel del mundo qué, pero en Colombia se celebró el Día del Docente, del Maestro. Y entonces unas de las mensajes que recibí muy bonitos fue de mis hijos, diciéndome que no solo para otras personas, sino para ellos había sido todo un maestro de enseñarles cosas y que además veía la pasión con que yo me sentaba a dictar una clase y que para ellos era muy orgulloso tener un papá como con esas condiciones y pues eso también lo hace sentir a uno muy orgulloso. No, aquí hay una cosa que también quiero y agradecer tanto al espacio que pudimos
propiciar y a lo que de pronto Rodrigo decía y decirle a Guillermo, yo creo que lo más importante ahora, y por eso yo creo que eso es la importancia de estos espacios, es que podamos dejar un legado. Yo creo que como docentes tenemos muchos estudiantes, hay muchas nuevas generaciones, hay nuevas comunidades que requieren de esa experiencia. Yo creo que ese va a ser el rol más importante, de que cada cosa que hagamos podamos dejar un legado de transformación. Y el único legado de transformación que yo creo que podemos dejar es ese conocimiento para que el que viene lo haga mejor y pueda dejar un legado mejor para la nueva generación. Yo Así creo que es es. lo más importante. Tú acabas de decir algo, Guillermo, que a mí me emociona mucho, y mismo con Jackson lo conversamos y nos entusiasmamos mucho, somos muy entusiasmados nosotros, pero tú dijiste algo que me llegó fuerte, del maestro, de tus hijos. Personalmente mi hijo es una fuente de inspiración mía, importante, me ha llevado a hacer muchas cosas, o yo lo he utilizado como excusa para hacer muchas cosas en la práctica, pero el maestro lo hace el alumno, y tus hijos te dijeron, felicitaron a este maestro, que está ahí. Y eso es lo que entregas. No nos damos muchas veces cuenta de eso, que primero somos personas que estamos en distintos roles, que estamos generando diferentes cosas, soluciones, y rescato lo que dijiste ahí al final, que me llegó bastante, Guillermo. Así que muchísimas gracias. Rodrigo, y si me permites complementar lo que tú dijiste, es que me hiciste acordar. Yo estudié muy impulsado. Primero, mi papá toda la vida me dijo, primero el estudio, primero el estudio, primero el estudio. Él siempre me insistió en mis tesis, se las dediqué siempre a mi papá, que lamentablemente falló antes de verme ingeniero o profesional, porque él me insistía mucho en el estudio. Pero adicionalmente tenía un punto muy importante, y es que yo siempre lo he dicho, yo no quería que mis hijos me preguntaran algo y que yo dijera no sé. Entonces me llevó eso a buscar llegar hasta la maestría precisamente para poder decir, venga, conversemos de esto, que yo sé hablar de esto, ¿cierto? Puede que no de todos los temas, pero sí por lo menos defenderme con ellos. Y era una inspiración. Mis hijos me inspiraron a estudiar. Como les dije al principio, no lo hacía tanto como porque creyera que esa iba a ser mi fuente de empleo, de ingresos, sino más me impulsaba a mí el poder sentarme con mis hijos a conversar profesionalmente. Wow, qué power. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, a usted muchas gracias. Me Gracias. encantó también el espacio, me da mucha alegría poder conversar. Creo que son 12 magníficas personas que pues, están dejando también un legado, como lo dice Rob Jackson en el mundo y con estas oportunidades. Yo espero tener pues alguna beneficio, ya de hecho creo que ya tengo beneficio de parte de ustedes con esto que hemos hecho en estas charlas permanentes con Rodrigo y todo eso. Y Jackson, a cualquier cosa que tengas ahí, también estoy atento. No, Guillermo, lo vamos a hacer. Yo sé que seguro que lo vamos a hacer y vamos a estar hablando. Yo creo que esto va a ser una relación a largo plazo, precisamente para que hagamos muchas cosas, no solo lo que hagamos aquí en Colombia, y no lo que hagamos en este proceso tan grande que tenemos. Y pues yo creo que aquí tenemos una invitación muy importante para Guillermo. Yo creo que Rodrigo la ha hecho, y es precisamente ese foro de Valencia en el que vamos a hablar. ¿Sí o no? Y a eso lo Ahí dejo ahí a sí, Rodrigo para que cierre. sí, ¿Listo? tenemos 5 cosas. Voy a decir bien. Una, que es muy bueno parar un rato, tomar este tiempo para conversar. Por eso te agradecemos, Guillermo, porque para mí es muy enriquecedor. Ya con esto gano muchísimo. Luego, el contarte de que el próximo 23 de septiembre vamos a estar en Valencia, en el próximo Foro Mundial, 23, 24 y 25 de septiembre. Vamos a estar con un evento de innovación específicamente previo al Foro Mundial, el día 23, donde vamos a compartir con OpenTop, con la Fundación de Valencia Port también allá, la gente de Latinoamérica y de Europa,
en ese evento, así que vamos a estar compartiendo experiencias, ojalá vamos a estar conversando del desafío de Colcafé, y ojalá pueda acompañarnos allá en ese evento. Lo tercero, no sé en cuál voy, pero ya me perdí en cuál iba, pero es muy importante, son muy importantes las personas. Yo eso quería, me importaba de conversar hoy día, conocerte a ti como persona, y como persona en este rol para todos, y eso nos permite compartir con los demás. Y lo último es que este es el primer piloto. Vamos a ver, yo estoy muy satisfecho porque yo creo que salió muy bien. Tú compartiste con mucha sinceridad y mucha claridad. Y ahora, el inicio de muchos, me parece, con Jackson ya vamos a hacer bastante, y ojalá sea de más tiempo, para que podamos estar más conversando, porque yo estaría conversando feliz, ya no solo con un café, sino que con un poco más en la tarde-noche. Sí, señor. Bueno, no, espero que me llegue la invitación para ir al Foro de Valencia. Eso, buenísimo. Con pasajes y todo. Estamos buscando un speaker para el foro, para el evento. Estamos en ese proceso, en una selección del mejor speaker que podamos llevar desde Latinoamérica, que nos hable de experiencia en términos de logística e innovación allá, y justamente va con todo pagado para allá. Así que espero ganármelo. Eso, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Un espacio maravilloso. Hasta luego.